Hola, hoy veremos el tema de confirmación metrológica. La confirmación metrológica en metrología comprende varias etapas, dentro de las cuales tenemos validación, verificación, control metrológico y trazabilidad. Entonces, la clase de confirmación metrológica hoy será un tema general que nos invita a estas etapas. Entonces, en el contenido veremos una breve introducción, el Sistema Internacional de Unidades, confirmación metrológica, calificación de equipos y trazabilidad metrológica. En la introducción les hemos dispuesto un video de nuestro Instituto Nacional de Metrología, donde este video nos enseña o nos muestra la importancia de la metrología a nivel comercial, nacional y en temas tan importantes como la economía y las transacciones económicas entre países. Entonces los invitamos a ver dicho video del Instituto Nacional de Metrología, donde nos habla de la metrología como ciencia de las mediciones. La metrología como ciencia de las mediciones se basa en el Sistema Internacional de Unidades, reconocido siempre por su sigla SI. Este Sistema Internacional de Unidades fue creado en la Conferencia de Pesas y Medidas desde 1960. Se fundamenta en el conocido y anterior Sistema Internacional de Magnitudes. Siempre en el Sistema Internacional vamos a tener 7 unidades básicas. Esas 7 unidades básicas ya las vamos a ver más adelante. Sus fundamentos son las constantes universales de la naturaleza, las cuales se basan en fenómenos físicos fundamentales. Las unidades son unificadas, acordadas y elegidas por convención a nivel internacional, y en el sistema que sirve como referencia internacional de las indicaciones manejamos todos los instrumentos de medición. Este Sistema Internacional de Unidades tiene un contexto histórico muy grande. Desde nuestros antecesores, ellos querían aprender a medir o estabilizar, homogeneizar una medida para poder comercializar. Así fuera que hicieran trueque o así fuera que hicieran alguna transacción comercial, ellos iniciaron el sistema de medidas de alguna manera un poco análoga o homóloga. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la imagen que ellos estabilizaron lo que nosotros conocemos como pulgada o pie. La diferencia de estas medidas, a pesar de que trataba de hacer el mismo objetivo que el Sistema Internacional de Unidades, de unificar la forma en que nosotros negociamos y hacemos transacción, la diferencia era que todas las personas teníamos pies distintos, o más largos o más anchos, y por lo tanto era algo en donde si una persona tenía una talla mayor de pie, pues sacaba mayor ventaja de una comercialización que una persona que tuviera una talla de pie pequeño. Entonces, por lo tanto, a raíz de esta necesidad de comercialización fue que nació el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades se comprende de 7 magnitudes básicas. Esas 7 magnitudes básicas son el tiempo, la longitud, la masa, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Cada una de las 7 magnitudes tiene un símbolo y cada símbolo tiene una forma unívoca de escribirse. A cada una de estas 7 magnitudes le hemos asignado o se les han asignado 7 unidades. Es diferente una magnitud a una unidad. Normalmente las personas piensan que cuando le dicen a otra persona yo peso tanto número de kilogramos, están diciendo la magnitud, y realmente la magnitud es la masa, la unidad es el kilogramo. Entonces, dentro de estas magnitudes, a cada una de ellas les corresponde una unidad cuyo símbolo se escribe de manera unívoca. Es una recomendación y algo que pues a nivel de metrología se debe saber ya. Nunca escribir la simbología a partir de una forma no correcta. Por ejemplo, la mayoría de las personas escriben segundos con SEG y resulta que segundos se escribe solamente con S. Por ejemplo, muchas personas escriben metro con MET y realmente la unidad de la magnitud de longitud no se escribe MT sino M. Mucha gente escribe la magnitud de masa con gramos, o mucha gente escribe kilogramos y no le pone la K.
Entonces, generalmente se debe hacer con kg. Y siempre, y vuelvo y repito, kilo no significa una unidad, kilo significa un múltiplo de esa unidad. Kilo puede ser kilómetro, kilosegundo. Un kilo no significa nada. Lo que es realmente la unidad de la masa es kilogramo. Y realmente la unidad es un gramo y el kilo es un múltiplo que me aumenta 1000 veces ese gramo. Entonces, sin embargo, para la masa, la unidad es kilogramo. Si ustedes tienen alguna pregunta o siempre las personas se preguntan por qué el kilogramo, los invitamos a ver el video más adelante que se llama El kilogramo ha muerto. Y es ahí donde explican por qué en la masa no se maneja el gramo, sino el kilogramo. Entonces, estas son generalmente el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades se basa en 7 magnitudes con 7 unidades básicas. Ya todo lo que corresponda a unidades que se derivan o que se desprenden de estas 7 magnitudes se llaman unidades derivadas, como por ejemplo algunas conocidas. El volumen significa longitud al cubo, es decir, su unidad es metro al cubo. Densidad significa kilogramo por metro cúbico. Entonces, estas son algunas unidades derivadas. En aceleración se tienen masa por segundo, que son 2 unidades combinadas, 2 magnitudes básicas combinadas, y así sucesivamente vamos a encontrar muchas unidades derivadas que son aplicadas en tecnologías como la electrónica, como la robótica, como la eléctrica, como la química, dentro de las cuales solamente el Sistema Internacional de Unidades comprende 7 magnitudes con 7 unidades básicas, y todas las demás unidades que se derivan o se desprenden o que son combinaciones o unidades relacionadas entre sí de las 7 unidades básicas se llaman unidades derivadas. El Sistema Internacional de Unidades se basa en las constantes universales de la naturaleza, dentro de las cuales en esta diapositiva hemos colocado las constantes más importantes sobre las cuales se basa el Sistema Internacional de Unidades. Entonces tenemos la constante de Planck, la constante de Avogadro, la constante de carga de un electrón, la constante de Boltzmann, la velocidad de la luz en el vacío, y algunas que no son tan conocidas, pero que definen algunas de las unidades del Sistema Internacional de Unidades, como son el tiempo y la intensidad luminosa. Esas constantes, sus magnitudes se llaman frecuencia de separación hiperfina del estado del átomo de cesio, 133, y la eficacia espectral de la radiación monocromática de la frecuencia, que define la intensidad luminosa. Entonces, tal vez la pregunta que nos nace a todos es ¿por qué basamos nuestro Sistema Internacional de Unidades en constantes universales de la naturaleza y no en materiales? Anteriormente, antes de definirse o redefinirse o actualizarse el Sistema Internacional de Unidades, nuestras unidades básicas del Sistema Internacional se basaban en materiales como el átomo de hierro, como el átomo de cesio, y se hacían pesas patrón que, si ustedes van a ver el video El kilogramo ha muerto, se les invita a ver, está referenciado ahí abajo. Se explica muy bien por qué dejaron de funcionar, y era porque, a pesar de que nosotros queremos que sea algo invariante en el tiempo, algo homogéneo, el material, por muy almacenado y muy guardado que lo queramos tener, siempre va a cambiar y va a sufrir una degradación en el tiempo, sea oxidación, sea cambiar sus características, y lo que se desea a nivel mundial es que estas magnitudes no cambien con un material, no cambien por una condición de temperatura, de almacenamiento, de humedad. Entonces, debido a esto, a medida que venía pasando el tiempo, se venían presentando cambios en esos materiales que definían las unidades internacionales o las magnitudes internacionales del Sistema Internacional, y por lo tanto se buscó crear que ellas dependieran de una constante de Planck. Como lo van a ver en el video en el que se les invita a ver, normalmente las constantes tienen una variación en sus últimas cifras decimales, pero esas cifras decimales son aproximadamente unas 10 o 20 cifras decimales. Por lo tanto, a nivel de metrología, lo que se hizo fue que se definieron unas constantes que no tuvieran tantas cifras decimales y se cortó en una cifra decimal constante.
y por lo tanto estas constantes fundamentales son magnitudes físicas consideradas invariantes en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, nuestras magnitudes del Sistema Internacional ya no dependen de materiales o de características que varíen, y eso hace que nuestra comercialización sea mucho más homogénea a nivel mundial. Hay unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero que son aceptadas por convención, es decir, son unidades que conocemos en la ciencia, que utilizamos, que son muy conocidas, pero que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, estas unidades son aceptadas por un acuerdo internacional, pero no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, a nivel mundial se maneja la tonelada para definir una unidad de masa y su símbolo es T. Sin embargo, ella no pertenece al Sistema Internacional de Unidades, pero es aceptado por convención. Vamos a hablar de algunas, como por ejemplo alguna que no está aquí, como el pH. El pH no pertenece al Sistema Internacional de Unidades, pero es aceptado por convención. El área superficial, ¿cierto? La hectárea tampoco pertenecen. En los ángulos planos, el grado sexagesimal, el minuto de arco. En el tiempo, el minuto, la hora y el día no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero son aceptados por convención. Entonces, hay algunas unidades que no pertenecen, pero que son aceptadas por convención debido a que ya se conocen y se manejan a nivel internacional de común acuerdo. La metrología en Colombia es administrada o coordinada por el Instituto Nacional de Metrología. En el Instituto Nacional de Metrología tenemos a la Subdirección de Metrología Química y Bioquímica y Biomédica, que es la que realmente regula el hacer de los microbiólogos y todas aquellas carreras que tengan fundamentos químicos y biológicos. En el Sistema Internacional de Metrología, en Colombia, tenemos un subsistema nacional de calidad. En ese subsistema nacional de calidad nosotros podremos ver a la Administración de la Metrología dentro del subsistema internacional de la calidad. Ese subsistema internacional de la calidad tiene una organización dentro de las cuales tenemos otras organizaciones que no pertenecen al Instituto Nacional de Metrología, que fueron creados y que apoyan la normalización y la reglamentación de la metrología en el país, dentro de los cuales encontramos el ICONTEC o la ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, dentro de todos esos institutos hacemos un subsistema nacional de la calidad que hace que la calidad en el instituto en nuestro país sea bien administrada. Hay algunos conceptos que son importantes cuando vamos a ver el tema de confirmación metrológica. Son conceptos que ya se manejan, pero que son importantes recalcar o reenfocar para poderlo enfocar en lo que llamamos confirmación metrológica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, conceptos como la magnitud, que lo vimos ahorita en el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades se basa en 7 magnitudes. Su definición es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse mediante un número y una referencia. Esa referencia puede ser una unidad de medida, como las tenemos en el Sistema Internacional de Unidades, un procedimiento de medida o un material de referencia. Dentro del material de referencia, dentro de estas referencias, la unidad de medida y el procedimiento de medida son adoptados por convenio, es decir, han sido adoptados por acuerdos internacionales a nivel mundial. La unidad de medida, pues las unidades de medida las encontramos en el Sistema Internacional de Unidades y cada unidad derivada tiene su unidad de medida. El procedimiento de medida y el material de referencia ocurre porque hay algunas medidas que no tenemos unidades que la referencia. Entonces, para poder cuantificar esos mensurandos, nosotros aplicamos un procedimiento de medida que es normalizado o reconocido a nivel internacional, y esa será su referencia, será el número que se cuantifica más el procedimiento de medida mediante el cual se logró cuantificar ese mensurando. Ahora, un material de referencia es porque hay muchas magnitudes que no tienen ni unidad de medida ni tienen procedimiento de medida, pero tienen un material de referencia por medio del cual se comparan. Entonces, en este caso, la referencia no será ni una unidad de medida ni un procedimiento de medida, sino un material de referencia mediante el cual se comparó para obtener su magnitud. Entonces, las referencias pueden ser unidad de medida, procedimiento de medida
o material de referencia. ¿A quién le cuantificamos esa magnitud? A un analito. El analito es una sustancia o compuesto representado en el nombre de una magnitud. En este caso, por ejemplo, glucosa, en otro caso, cobre, concentración de cobre, en otro caso, concentración de hierro, en otro caso, concentración de plomo, en otro caso, por ejemplo, el ion sodio, que es el ejemplo que les tenemos abajo. Y mensurando es la magnitud que se desea medir, es decir, nosotros cogemos un analito y a ese analito, a esa sustancia, le conocemos o le vamos a identificar algún mensurando. Ese mensurando es el número que se representa por medio de la cuantificación o que logramos por medio de la cuantificación, y ese número es la magnitud. Esa magnitud es lo que decimos, un número que se acompaña de una referencia que identifica la cuantificación de ese mensurando en dicho analito. Entonces el mensurando es la magnitud que se desea medir, es decir, el número que se quiere lograr o se quiere conseguir de esos analitos. Entonces el mensurando debe ser bien definido y claramente definido. Cuando nosotros hablamos de analito y mensurando no nos referimos a magnitudes, no nos referimos a números. El mensurando sí se caracteriza por una magnitud y la magnitud sí es un número, pero el mensurando como tal es algo muy claro, muy específico, que debe ser tan claro que no debe prestarse a ambigüedades. La IUPAC designa una forma de decir claramente o de representar claramente un mensurando, sobre todo para los laboratorios en especial médicos y clínicos, donde nos dice la IUPAC que nosotros deberíamos referenciar el mensurando de la siguiente manera: sistema, componente, con la naturaleza de la magnitud. Por ejemplo, en la parte de abajo de la diapositiva le presentamos la forma en que IUPAC nos dice cómo deberíamos especificar cada mensurando. Entonces tenemos como sistema componente el plasma sangre. ¿Por qué nos dice que plasma sangre? Porque la sangre tiene muchos componentes, tiene parte corpuscular, parte plasmática y parte dentro de la parte corpuscular que se puede identificar. Tenemos los hematocritos, tenemos la hemoglobina, entonces debemos decir claramente cuál es la parte de la sangre dentro de la cual se va a cuantificar esa magnitud o mediante la cual se va a medir ese mensurando. Entonces, plasma sangre, lo que vamos a medir en el plasma sangre es el analito ion sodio, y ese es el componente, y la naturaleza de la magnitud es concentración de cantidad de sustancia igual a 143 milimoles por litro en una persona determinada en un instante dado. Entonces tenemos sistema, el plasma, componente de la sangre, el analito ion sodio. La naturaleza es la concentración de ese sodio en ese plasma, que debe pertenecer a una persona determinada en un instante dado. Si vamos a hablar de la medición, la medición consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Cuando hablamos de la medición, estamos hablando de que nosotros nunca vamos a conocer exactamente el valor real de un mensurando, pero podemos, a partir de técnicas analíticas, dar la mejor magnitud que represente ese mensurando en la vida o en la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de medición, la medición no es aplicable a propiedades cualitativas, solamente a propiedades cuantitativas, es decir, donde obtenemos un número que represente ese mensurando. La medición es una comparación de magnitudes o el conteo de entidades en la naturaleza. La medición es una descripción de la magnitud compatible con el uso previsto. ¿Qué quiere decir una descripción de la magnitud compatible con el uso previsto? Quiere decir que debe tener una aplicación, que esta aplicación debe tener un impacto en la sociedad. Entonces, el resultado de una medida, procedimiento de medida o sistema de medida calibrado debe ser conforme a un procedimiento de medida específico que incluye las condiciones de medida mediante la cual se obtiene esa medición o mediante la cual se hace esa medición. Y todo debe tener un uso previsto, es decir, una aplicación. Como por ejemplo, ¿cuál? Cuando le medimos la glucosa a un paciente, entonces le estamos diciendo cuál es su nivel de glucosa en sangre.
Por ejemplo, cuando nosotros le medimos la creatinina a un paciente, o por ejemplo, cuando medimos la concentración de ion hierro en aguas naturales, o la cantidad de hierro o plomo, o en este caso, en información actual, de mercurio. Son minerales que pueden estar en las aguas, pero que de acuerdo a la concentración que tengan en las aguas pueden ser contaminantes o no contaminantes. Todo esto para decir que el Sistema Internacional de Unidades o las mediciones son de aceptación internacional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos tener una coherencia mundial de lo que medimos con respecto a otros países para que nuestra forma de comercializar no se presente en tanta desventaja. Nosotros solamente por ser un país no desarrollado ya tenemos desventajas comerciales con otros países en el mundo. Sin embargo, en el momento en el que todos manejamos un mismo sistema internacional de unidades, un mismo sistema metrológico, todos vamos a comercializar de manera no tan desventajosa. Ahora, la única manera en que tendríamos de tener ventaja sería que fuéramos un país productor o fabricante. Pero en este momento somos un país no desarrollado y por lo tanto dependemos de la fabricación de la mayoría de las cosas de otros países desarrollados. Preguntas frecuentes que se pueden presentar cuando nosotros vamos a hacer una medición o un proceso de medición. Por ejemplo, ¿qué mensurando deseo conocer? ¿Cuál es su aplicación? Es una pregunta muy importante. ¿Qué equipo debemos utilizar en respecto a el modelo y la función de este instrumento? ¿Qué precisión y veracidad requerimos? Eso es una pregunta que muy difícilmente se hacen las personas, pero que es muy importante, porque es muy diferente una precisión y una veracidad para un análisis clínico que una precisión y una veracidad para una magnitud de la naturaleza como aguas naturales, como agua potable. Todos requerimos de una precisión y una veracidad muy definida. ¿Qué método de medición voy a utilizar? Hay muchos métodos de medición con los cuales podemos lograr una misma magnitud. ¿De qué depende el método de medición? De la precisión, la veracidad y del impacto que queramos tener. ¿Cómo voy a tomar y cómo voy a registrar esas lecturas? Es decir, cómo vamos a homogeneizar y cómo vamos a entregar esos resultados. ¿Qué correcciones se deben aplicar? Y cómo debemos reportar ese resultado. Entonces, estas son preguntas frecuentes que se presentan en ciencias de la medición. Hay muchos factores que afectan la confiabilidad de los mensurandos, entre esos el personal, y la pregunta sería, ¿qué factores del personal afectan esa medición? Entonces podemos decir que la competencia, que la habilidad, que la falta de experiencia, podemos decir que la falta de capacitación. Tenemos otros factores como son las instalaciones o condiciones ambientales que se refieren a infraestructura, entre las cuales todas las mediciones tienen unas condiciones mediante las cuales se hace esa medición. Si mis instalaciones y mis condiciones ambientales no aportan, pues van a hacer que se presenten mucha inexactitud o variabilidad y por lo tanto mucho error. Por ejemplo, hay laboratorios, no solamente clínicos, sino también ambientales, que sus instalaciones funcionan en vías principales de las ciudades. Por ejemplo, en Bogotá, que funcionen en la Boyacá. Por ejemplo, en Medellín, que funcionen en la Avenida Oriental. Hay laboratorios del IDEAN, hay laboratorios del ICA, hay laboratorios clínicos que sus instalaciones funcionan en la Avenida Oriental, donde está el mayor tráfico de la ciudad. Entonces, en esas zonas, el material particulado ambiental es muy distinto a otras zonas de la ciudad. Por lo tanto, ese material particulado ambiental tiene que tener su efecto sobre las mediciones que se hacen en ese determinado lugar. Entonces, hay condiciones de la infraestructura que aportan a que la inexactitud o aportan a la imprecisión de las medidas. El método de medición, hay diferentes métodos de medición. Hay métodos de medición normalizados, hay métodos de medición armonizados que son aceptados, pero que su precisión y su veracidad varía y su aplicación también varía. El equipamiento, si nosotros podemos escoger el equipamiento,
Entonces tendríamos una gama de equipos o instrumentos a escoger en el mercado, dentro de los cuales solamente por el hecho de ser un país no desarrollado vamos a obtener una oferta de equipos que generalmente no son los de última tecnología. Naturalmente, los equipos de última tecnología son aquellos equipos que no nos venden en países como Colombia, ni no desarrollados. Generalmente, los proveedores nos van a vender equipos que ya en otros países ya no se venden. Entonces, ¿de qué depende ese equipo o ese instrumento que yo vaya a manejar en un método de medición? De la capacidad que yo tengo de conocer en el mercado y de preguntar a nivel de proveedores qué equipo. Nosotros podemos tener equipos importados y equipos que ya están a nivel nacional. Sin embargo, de los analistas, de los investigadores, de las personas que se desempeñan en los laboratorios, depende qué equipo se adquiera. No solamente depende de la persona, depende del recurso o de la plata o del dinero que se disponga para comprar dicho instrumento. Vamos a hablar de la trazabilidad de las mediciones. La trazabilidad de las mediciones también afecta la confiabilidad de los resultados. La trazabilidad de las mediciones se refiere a esa trazabilidad, esa cadena ininterrumpida de comparaciones que se hace de manera tal que mi mensurando tenga una trazabilidad al sistema internacional. Entonces, si mi mensurando no tiene una trazabilidad al sistema internacional, pues la confiabilidad de esa mensurando va a verse muy afectada. Entonces, estos son, dentro de muchos, los factores principales que afectan la confiabilidad de los mensurandos. Cuando hablamos de control metrológico, los invitamos a ver el video que se presenta aquí en este clip. Todos estos clips representan un video que nosotros hemos dispuesto para que ustedes puedan observar. Dentro del control metrológico tenemos diferentes funciones, como son la función metrológica. La función metrológica es una función de responsabilidad administrativa y técnica que se define para implementar el sistema de gestión en un laboratorio o en una institución, sistema de gestión de la calidad o sistema de gestión de las mediciones. Muchas de esas funciones metrológicas son definidas a nivel administrativo por la dirección del laboratorio, y muchas de esas funciones metrológicas son las que en algunas instituciones se conocen como líder de calidad, coordinador de calidad, entre otros. Vamos a hablar del equipamiento. En el equipamiento, en el control metrológico, cuando nos referimos al equipamiento o a los instrumentos, estamos hablando de que el equipamiento es los instrumentos de medición incluidos, pero sin limitarse a ellos. También está incluido el software, los patrones de medición, los materiales de referencia, los datos de referencia, los reactivos, consumibles o aparatos auxiliares. El equipo de laboratorio incluye el software, el hardware de los instrumentos, mediante los cuales los sistemas de medición y los sistemas de información nos permiten trabajar en ellos. Y estos están referenciados por las dos normas que rigen a los laboratorios, ya sea de ensayo, dentro de los cuales están incluidos los laboratorios clínicos o médicos. Entonces está la norma NTC ISO IEC 17025 y la norma NTC ISO 15189. ¿Qué es un sistema de medición? Un sistema de medición es una colección de procedimientos, de equipos, ya sean auxiliares, principales o de apoyo, el software, la colección de operaciones, el personal definido y todo lo que comprenda lo que necesite una medición. En ejemplo, yo muchas veces digo, un ejemplo muy importante de un sistema de medición es el cuaderno y el lápiz mediante el cual muchas veces tomamos anotaciones que son importantes. ¿Esto por qué lo aclaro? Mucha gente dice que el sistema de medición corresponde al software, al personal, al instrumento, pero un sistema de medición es un sistema muy completo dentro del cual, si yo, que soy analista, necesito un lápiz para tomar ciertas anotaciones, ese lápiz, ese cuaderno, esa hoja mediante la cual yo también tomo anotaciones, hace parte de ese sistema de medición. Entonces, el sistema de medición es todo lo que inherentemente un analista, un científico o una persona que trabaja en un laboratorio necesita en el momento de hacer un proceso de medición. No importa que sea un instrumento o un dispositivo no mencionado como instrumento.
Hay diferentes tipos de instrumentos en los laboratorios de ensayo. Tenemos los instrumentos que son analíticos y los instrumentos que son de apoyo, periféricos u auxiliares. Cuando hablamos del tipo de instrumento y hablamos de tipo de instrumento analítico, estamos hablando de estos instrumentos que hacen parte del instrumento principal de medición, dentro del cual estos instrumentos, las magnitudes que manejan estos instrumentos son magnitudes biológicas o bioquímicas. Estos instrumentos son los que son susceptibles a ser calificados o a ser validados o a ser calibrados. Entonces, estos instrumentos son los que son susceptibles a ser calificados porque estos son los instrumentos mediante los cuales vamos a obtener el mensurando que es el resultado que se le da al cliente final. El cliente final puede ser en laboratorios clínicos y médicos, el médico que está esperando el resultado de un paciente, el paciente o una organización internacional como la Organización Mundial de la Salud que tenga un programa dentro del cual haya contratado diferentes instituciones o diferentes laboratorios y esté esperando los resultados para una estadística de ese programa que viene planteando o que viene desarrollando. Por ejemplo, el cliente final en un laboratorio de ensayo, como un laboratorio científico, puede ser empresas públicas de Medellín, puede ser un conjunto que esté esperando que le digan si su piscina tiene algún contaminante o si las magnitudes del agua de su piscina están dentro de la normatividad. Entonces, el cliente final es aquella institución o aquella razón social a la cual le entregamos un valor y por el cual, al entregar ese valor, cobramos un servicio. Ahora, hay otros instrumentos que son de apoyo, periféricos o auxiliares. Estos equipos generalmente no manejan magnitudes biológicas o bioquímicas, sino magnitudes físicas. Estos instrumentos no necesariamente tienen que ser calificados, no necesariamente tienen que ser calibrados, pero todos bajo el fundamento de la metrología tienen que ser confirmados metrológicamente. ¿Qué quiere decir? Como mínimo deben ser verificados. Ahora, la mayoría de los instrumentos periféricos o auxiliares dan un resultado interno. ¿Qué quiere decir? El resultado es para la institución que está haciendo el proceso de medición. En ejemplo, ¿cuáles pueden ser equipos auxiliares, periféricos o de apoyo? Una centrífuga. Una centrífuga mediante la cual yo, analista, vaya y separe mi muestra para poder tomar solamente la parte de la matriz que me interesa analizar. Por ejemplo, una micropipeta como está en la imagen. Una micropipeta que me ayuda a tomar los volúmenes mediante los cuales yo en el procedimiento de medición voy a analizar esos volúmenes, pero mi resultado final no va a ser el volumen, va a ser ese volumen es un resultado para mí, analista que estoy haciendo la medición. Entonces, por lo tanto, el resultado es interno. ¿Cuáles son las generalidades del control metrológico? Entonces, en el control metrológico tenemos que debemos tener un procedimiento documentado. ¿Qué significa un procedimiento documentado? Significa que nosotros tenemos que haber hecho una selección de procedimientos, debemos haber buscado el equipo mediante el cual vamos a hacer ese procedimiento, debemos haber tenido una liberación del instrumento. En especificidad, el control metrológico se refiere a la instrumentación, al equipamiento. Entonces, cuando nosotros decimos generalidades del control metrológico, es el control metrológico que nosotros le hacemos, el control que le hacemos a ese instrumento. Entonces, cuando hablamos de un procedimiento documentado, decimos que debe haber un estudio de premercado para comprar ese instrumento. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos en el mercado muchos instrumentos y muchos instrumentos pueden darnos ese mensurando. Ese estudio de premercado no solamente nos debe haber dicho qué tipos de instrumentos hay en el mercado, sino qué tipo de instrumento es conveniente usar en el laboratorio. Un premercado, un estudio de premercado para la compra o adquisición de un instrumento corresponde no solamente a comprar un equipo que nos haga una mensurando, sino un equipo que posiblemente le sirva a la misma institución, al mismo laboratorio, para más adelante hacer otro mensurando o medir otro mensurando. Porque nosotros, al hacer un estudio de premercado para comprar un instrumento, no podemos cerrar o no podemos solamente escoger una variable. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros compramos un instrumento que no sirva sino para un mensurando,
posiblemente otros instrumentos que no solamente sirvieran para ese mensurando, sino para otros, pueden abrirle más mercado al laboratorio, pueden abrirle más mercado a la institución en la cual estamos comprando ese instrumento. Entonces, el estudio de premercado no solamente me deja ver el número de gama de instrumentos que me ofrece el mercado, sino la novedad de ese instrumento, sino la utilidad de ese instrumento, no solamente en lo que lo estoy buscando, sino en posibles innovaciones que vaya a tener mi institución. Cuando ya hemos pasado la etapa de premercado, entonces debe haber un procedimiento para su instalación y para la liberación del equipo, dentro de los cuales, dentro de esa instalación y liberación, debe haber una adecuación de la infraestructura para la instalación. Siempre que nosotros hacemos el estudio de premercado debemos mirar que los instrumentos que nos están ofreciendo se adecúen a la infraestructura del laboratorio, sino adecuar mi infraestructura a los equipos que me está ofreciendo el mercado. Entonces en la instalación ya debemos tener esos ítems sobrepasados o superados, y cuando hacemos la liberación del equipo es porque ya hemos verificado que ese instrumento realmente sirve para el uso previsto, es decir, para la aplicación para la cual yo lo adquirí. Ahora, después le debemos hacer un procedimiento documentado a su uso, es decir, cómo se usa, qué tanto se usa, para qué se usa, ¿cierto? Cómo se debe usar según el manual, cómo hago yo para no dañarlo en ese uso. Se deben tomar decisiones y acciones, por ejemplo, de equipos que ya están en servicio, como son la renovación, el mantenimiento, el desecho o la sustitución de algunos instrumentos. Dentro de las generalidades del control metrológico también tenemos la dotación y acceso de ese equipamiento, que se refiere la dotación y acceso a la prestación del servicio que pueda influir en los resultados, es decir, qué se necesita tener para ese instrumento, qué se necesita tener disponible de insumos, de dispositivos para que ese equipo me pueda prestar el servicio, y qué insumos van a influir en esos resultados. Es decir, si yo dejo de utilizar un dispositivo, ese resultado va a ser igual de veraz e igual de preciso que sin ese dispositivo. Entonces, a eso nos referimos en dotación y acceso, no solamente a la dotación que debe tener el instrumento, sino a la dotación que debemos tener con los analistas que van a manipular o a manejar o a controlar el instrumento. A todo instrumento le debemos tener un control permanente. ¿Qué quiere decir? Debemos tener una confirmación o un procedimiento que me verifique que todos los requisitos se cumplen permanentemente en la operación del instrumento. También debemos tener un programa de mantenimiento, de calibración y de verificación. A eso le llamamos confirmación metrológica. Entonces, un mantenimiento que puede ser correctivo, que puede ser preventivo. Dentro del mantenimiento correctivo hablamos de los momentos en que se le hace limpieza a los instrumentos y mantenimiento. En la calibración ya hablamos pues del proceso específico de calibración o verificación, de acuerdo a si el instrumento es un instrumento de medición o un instrumento de apoyo, auxiliar o periférico. Y como último, a todos nuestros mensurandos extraídos o obtenidos de un equipamiento, debemos hacerle su respectiva trazabilidad metrológica. Dentro de las generalidades del control metrológico, pues nos vamos a ir en especial en laboratorios clínicos a la norma NTC 5189 de 2014, dentro de los cuales en las generalidades de control metrológico para cualquier laboratorio de ensayo, incluyendo los laboratorios clínicos, la norma nos dice que para los fines, el equipo de laboratorio incluye el hardware, el software de medición y los sistemas de información del laboratorio, dentro de lo cual nosotros debemos hacer una correcta selección con pregestión de la instrumentación, que quiere decir definir los criterios, definir las condiciones o el pliego de condiciones mediante el cual se adquiere, se compra y se pide un instrumento. Entonces, por ejemplo, se debe calificar los proveedores, se debe saber si un proveedor responde, si un proveedor nos trae el instrumento que es, si el proveedor nos está ofreciendo el instrumento que es. Aparte de calificar a un proveedor por el equipamiento que nos está vendiendo, por el equipamiento que nos está ofertando, también debemos calificar a ese proveedor con respecto a otros servicios que ha prestado. Como por ejemplo, si yo tengo un proveedor nuevo que no conozco, yo debo pedirle a ese proveedor como mínimo
unas 3 referencias o 5 referencias, de manera tal que yo pueda llamar a esas personas a las que él le ha prestado un servicio y preguntarle cómo es su servicio postventa. ¿Qué quiere decir? Yo le compro un equipo a ese proveedor y debo saber si ese proveedor me va a responder por mantenimientos, me va a responder por garantía, o si me va simplemente a instalar el equipo o el instrumento y ya no lo vuelvo a ver. Eso quiere decir que el proveedor debe ser calificado, debe ser un proveedor que me garantice que el instrumento va a tener su garantía, que me garantice que él va a dejar el instrumento funcionando. Entonces, por ejemplo, dentro de los criterios de selección de un instrumento de selección y compra es declarar las características metrológicas. En Colombia tenemos la mala cultura de comprar equipos sin hacer una declaración o una autogestión de las características metrológicas que necesitamos. Entonces, en Colombia compramos equipos que son de importación, los compramos y como no hacemos una correcta declaración de las características o pliego de condiciones metrológicas del instrumento, cuando el equipo llega a Colombia ya no se puede devolver, ya nos damos cuenta que el equipo no era el que necesitábamos y por lo tanto muchas veces tenemos que adaptar ese equipo a otros servicios para el cual no fue comprado o simplemente dejarlo en desuso totalmente nuevo. Entonces, ¿qué significa declarar las características metrológicas? Ver que lo que yo quiero medir con el instrumento sí es lo que se necesita. Ver las características de precisión y veracidad que el equipo me puede dar. No todos los instrumentos, así tengan una misma medición, dan las mismas características de precisión y veracidad. Y la veracidad y la precisión dependen del servicio que yo vaya a prestar con ese instrumento. En dotación se refiere a todos los insumos o dispositivos necesarios para prestar el servicio con ese instrumento. Y a la sustitución, en confirmación metrológica, nos referimos a definir cuando un instrumento ya es obsoleto, ya no sirve o simplemente lo que él me está haciendo ya no sirve dentro del mercado. Entonces, identificar en qué momento ese equipamiento o sale fuera de uso o ya realmente no es aplicable a lo que necesita el mercado. Dentro de los procedimientos documentados, entonces, hablamos que en la selección y compra nosotros debemos documentar la magnitud y tipo de instrumento que se va a adquirir. Debemos hacer una evaluación de los requisitos, es decir, de las características metrológicas del instrumento y del proceso. Debemos hacer una evaluación de la capacidad de trabajo que tiene ese instrumento. Hay instrumentos que tienen una capacidad de trabajo muy alta, como hay instrumentos que se pueden utilizar solamente por tiempos cortos. Un ejemplo de este tipo de evaluación de trabajo, de capacidad de trabajo que tiene un instrumento es, por ejemplo, en impresoras. Impresora es algo muy común en el mercado. Entonces, es muy diferente comprar una impresora, no voy a nombrar marcas, que trabaje 24 horas, 7 días a la semana y no presente problemas, a una impresora que si yo la trabajo 24 horas, 7 días a la semana, se calienta. Entonces, son impresoras que a medida que yo las voy trabajando, las debo apagar, debo darles descanso, mientras que hay impresoras que ustedes pueden tener funcionando 24 horas, 7 días a la semana y lo que conocemos en la jerga popular como burritos de trabajo. Entonces, dependiendo de la capacidad de trabajo y dependiendo de lo que yo como institución necesite de un instrumento, ahí también está el procedimiento de selección y compra de un instrumento. A esos instrumentos se les hacen ensayos de aceptación. ¿Qué es un ensayo de aceptación? Es un programa de control metrológico que me dice si ese instrumento es aceptado por mí cuando yo lo estoy comprando o cuando yo lo estoy en el exterior, en países desarrollados como Estados Unidos. Los proveedores de instrumentos, antes de vender un instrumento, le llevan a los laboratorios o le llevan a las instituciones un instrumento que es igual al que le están ofertando para que el laboratorio o la institución pruebe ese instrumento. Pruebe si es el instrumento que necesitan, si lo saben manejar, qué tan fácil es de manejar, si lo que ellos quieren con el instrumento, si lo logran con el instrumento, y le dan una capacitación con el instrumento simplemente en oferta. Pero tenemos la desventaja de que somos un país subdesarrollado, entonces la mayoría de los proveedores no nos traen los instrumentos para probarlos. Entonces esos instrumentos debemos tener una muy buenos ensayos, muy buenas verificaciones para poder decir si el instrumento sí es lo que nosotros pedimos.
¿cierto? Porque nosotros no vamos a tener esa opción de cambio o esa opción de que, ah, no, este no es el instrumento que nosotros queríamos, tráigame otro que me preste este servicio. Eso lo tienen los países desarrollados. Nosotros como país, Colombia, país latinoamericano, país desarrollado, no tenemos esas ventajas. Entonces debemos tener una muy buena selección de características metrológicas del instrumento y unos muy buenos ensayos de aceptación, donde yo le diga al proveedor, realmente este instrumento no es el que yo necesito, muéstreme o deme la oportunidad de comprar otro instrumento que sí me preste lo que yo necesito de uso previsto. Otro procedimiento que debemos tener es el procedimiento de verificación y calibración según el alcance que mi laboratorio o que mi institución necesite de ese instrumento. Entonces, eso se debe hacer junto con el proveedor. Cuando hemos terminado los ensayos de aceptación y le hacemos identificación, es decir, liberamos el instrumento en la institución o en la empresa para que sea usado, entonces le tenemos que hacer identificación y registro, donde nosotros ponemos el nombre, modelo y serie del instrumento, donde damos información completa al proveedor, porque recuerden lo que yo les dije anteriormente, ese proveedor debe prestarme servicios postventa, como son mantenimientos, garantías, como es enseñarme perfectamente a solucionar problemas iniciales con el instrumento. Le debemos identificar fechas, estado de recepción, puesta en servicio, calibraciones. Debemos identificar la ubicación, es decir, en la infraestructura, la ubicación que va a tener ese instrumento. Recuerden ustedes que entre los factores que tienen las mediciones para veracidad y precisión está la ubicación del instrumento, qué cantidad de luz, qué cantidad de humedad relativa, qué cantidad de aire va a tener ese instrumento. Vamos a identificar el estado de la calibración inicial y demás programa de calibraciones que debemos hacer con el instrumento. Debemos hacer la trazabilidad de esa calibración, es decir, por medio de materiales de referencia, debemos hacer una cadena ininterrumpida, eso lo debe también proveer en cierta forma el proveedor del instrumento. Debemos tener instrucciones para su uso y mantenimiento preventivo, dentro de los cuales no solamente nos debemos enfocar en el manual del instrumento, que es un libro grande, gordo generalmente, sino que debemos hacer un manual guía fácil, de uso fácil, generalmente se llaman guías rápidas de usuario, y debemos hacer una identificación de los daños, modificaciones o reparaciones que se le hacen al instrumento durante su uso, durante su vida útil. Y luego, al final, hacemos la liberación del instrumento, dentro de los cuales debemos de documentar la verificación de cumplimiento y de calibración que tiene el instrumento, la aplicación de factores de corrección que se deben definir cuando se hace la calibración inicial con el proveedor y se deben ir manteniendo en el tiempo. Se debe documentar la definición de los límites de cumplimiento que tiene el instrumento y se debe definir los intervalos de mantenimiento, verificación y calibración. Estos, dentro de un control metrológico, son definidos inicialmente por lo que nos dice el proveedor o por la experiencia o por el conocimiento que se tiene en equipos similares o iguales, pero con el tiempo se debe definir por medio de cartas de control o de procedimientos mediante los cuales nosotros definamos esa periodicidad de los mantenimientos, de la verificación y la calibración que requiere cada instrumento. Cuando hablamos de el control metrológico, no podemos dejar aparte el software de cualquier instrumento. ¿Por qué? Porque el software es el que me permite hacer la transferencia de datos. ¿Qué significa? Que debemos hacer una verificación frecuente de forma aleatoria de esa transferencia de datos y esos datos almacenados por el instrumento. El software como tal es un dispositivo o es una parte de ese servicio que me presta el instrumento. Entonces a ese software, así como le hacemos control metrológico al instrumento, le debemos hacer control metrológico al software. Entonces a este software le debemos hacer unas pruebas, debemos verificar que los algoritmos programados en el software sí cumplan con lo que yo necesito, debemos hacer una verificación de la configuración de ese software, debemos por lo menos aprender a socializar y aprender a conocer ese software, debemos aprender a salvaguardar la programación inicial y la programación neta de ese software, porque a medida que nosotros cogemos un instrumento con un software le vamos haciendo modificaciones y esas modificaciones deben estar documentadas, deben estar almacenadas y deben ser reconocidas. Debemos tener una instrucción por parte del proveedor o del laboratorio de cómo manejar ese software.
de cómo hacer reporte de fallos, de cómo hacer actualizaciones y cómo identificar si el software ha sido contaminado por virus informáticos o está siendo lento o está fallando por algún reporte o alguna incidencia del mismo software. Entonces, así como a los instrumentos les hacemos validación, a los software también le tenemos que hacer validación y le tendremos que hacer uso y seguimiento, es decir, que ese software nunca vaya a presentar problemas o fallos en su programación, de tal manera que cuando yo entregue un resultado, eso mensurando sea correcto por medio del software. Cuando hablamos entonces, en conclusión, de confirmación metrológica, estamos hablando de un conjunto de operaciones que hacemos para asegurarnos de que el instrumento adquirido, de que el instrumento mediante el cual medimos es conforme con los requisitos correspondientes a la aplicación que yo estoy necesitando. Esa aplicación debe tener un impacto, debe tener un precio, debe tener un valor agregado y debe permitirme a mí vender un servicio. Esta confirmación metrológica, hay una norma, NTC 10012, está disponible en los sistemas de biblioteca de la Universidad de Antioquia. Esta nos habla muy correctamente de lo que son unidades y mediciones de laboratorio y ahí nos especifica correctamente lo que es una confirmación metrológica. Dentro de la confirmación metrológica tenemos unos requisitos para uso previsto, es decir, de aplicación, cuando nosotros estamos adquiriendo, comprando, haciéndole control metrológico a un equipo existente. Entonces hay ciertos requisitos de uso previsto que tienen los instrumentos, como son los siguientes. La resolución. Cuando nosotros estamos adquiriendo, comprando o tenemos en funcionamiento un equipo, la resolución es la mínima variación de la magnitud que da lugar a una variación perceptible de la indicación. Un ejemplo de la resolución es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una balanza analítica y le colocamos un pedacito de papel. Muchas veces las balanzas en su placa de carga, si le colocamos un pedacito de papel, ella no va a mostrar diferencia de indicación. Significa que el peso de ese papel no entra dentro de la resolución mínima que tiene ese instrumento. Pero puede ser que la balanza que yo necesite sea para medir, por ejemplo, una gótica de oro. Y puede ser que si yo no compré bien esa balanza, yo le coloque una partícula de oro en el plato de carga o de recepción de la balanza y ella no me muestre cambio en la indicación. Por lo tanto, esa balanza no era la que se necesitaba. Entonces, cuando hablamos de la resolución, es la mínima variación en la magnitud que un instrumento me va a mostrar cuando yo hago un cambio o coloco algo en el instrumento. Entonces, esa resolución es importante, porque si yo no necesito para una aplicación, lo compro y no me sirve, entonces la resolución es esa mínima variación que me va a indicar a mí si el instrumento sí me sirve para medir o no me sirve para medir. Otro requisito que tienen los instrumentos son el error de medida. El error de medida es la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Este error de medida se establece por medio de materiales de referencia. Generalmente, los materiales de referencia son esos materiales homogéneos, estables, mediante el cual yo sé que midiendo ese material de referencia voy a tener un mensurando o una magnitud mediante la cual pueda comparar una magnitud de una medida que no tengo cómo garantizar. Entonces, ese error de medida se define desde que yo compro un instrumento, desde que lo adquiero o cuando estoy haciendo control metrológico de ese instrumento. Otro requisito de uso previsto de un instrumento se llama el error máximo permitido. El error máximo permitido es el valor extremo del error de medida que tiene inherentemente cualquier dispositivo o cualquier instrumento. Este error máximo de medida se da con respecto a un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o por reglamentaciones para una medición, que puede ser un instrumento o un sistema de medida dado. En ejemplo, el error máximo permitible es dado por especificaciones, aceptado por convención, o es un error de medida que se establece por medio de materiales de referencia que tiene el instrumento. Vamos a hablar del intervalo de medida. El intervalo de medida es un conjunto de valores de magnitudes de una misma naturaleza que un instrumento o sistema de medida puede tener con una incertidumbre definida instrumental. ¿Qué significa? El intervalo de medida es lo que dentro de lo cual yo voy a trabajar con ese instrumento. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si yo voy a medir azúcar en un paciente y
le voy a medir glucosa a un paciente y ese paciente, los valores normales de glucosa son de 70 a 110, si mi instrumento de medida solamente maneja de 70 a 110, nunca voy a saber si mi paciente está hipoglicémico o está por debajo de 70 miligramos por decilitro de azúcar en sangre, o si está por encima de 110, nunca voy a saber si es hiperglicémico o lo que llamamos o conocemos diabético. Entonces, cuando yo establezco un instrumento, ese intervalo de medida es muy importante porque es de acuerdo a la aplicación que yo voy a tener con ese instrumento. Voy a hablar en otros términos, en otras aplicaciones. Voy a hablar de cuando nosotros hacemos medición o detección de hierro en aguas. Entonces, todas las aguas potables, minerales, manantiales, ¿cierto? Todas las aguas conocidas tienen una concentración de hierro. Entonces, es mirar qué concentración de hierro es permitida en la aplicación para la cual yo necesito esa agua. Entonces, digamos que es para agua potable. Entonces, el agua potable tiene una magnitud de hierro o una concentración de hierro permitida. Si mi instrumento no tiene la capacidad de medir esa concentración de hierro por debajo de esa concentración y por encima de esa concentración, entonces ese instrumento no me va a servir. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder decir si hay más cantidad de hierro de la que se puede permitir por norma o si está dentro del intervalo. Y si está dentro del intervalo, tengo que definir qué cantidad es. Entonces mi intervalo de medida en el instrumento tiene que tener la sensibilidad o la capacidad de medir esa cantidad de hierro en esa agua. Entonces el intervalo de medida es un requisito muy importante de cualquier instrumento de medición. Otro requisito de uso previsto que debe tener para su aplicación cualquier instrumento es la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es la propiedad de un instrumento de medida por la cual este instrumento conserva constantes todas las características metrológicas a lo largo del tiempo. ¿Qué significa una estabilidad? La estabilidad significa que si yo estoy utilizando un instrumento, este instrumento no va a cambiar esa medición en determinado tiempo. ¿Qué significa? Todo instrumento sufre, como cualquier cosa en la naturaleza, sufre degradabilidad de sus características. Entonces, esa estabilidad se debe ir registrando, esos cambios se deben ir registrando y se debe ir manteniendo. ¿Cómo se registra la estabilidad de un instrumento? Se registra por medio del ruido, se registra por medio del control metrológico. Entonces, nosotros debemos tener un programa mediante el cual nosotros vayamos registrando o documentando la estabilidad o la pérdida de esas características metrológicas en el instrumento y qué tanto afecta a la medición. Y por último, como requisito de uso previsto, en todo instrumento se requiere la estimación de la incertidumbre. La estimación de la incertidumbre es ese parámetro no negativo que caracteriza la variabilidad de los valores atribuidos a un mensurando obtenidos por medio de ese instrumento o obtenidos por medio de cualquier instrumento, a partir de la información que se usa para el proceso de medición. Entonces, la incertidumbre es ese parámetro no negativo que caracteriza la variabilidad de la medición y debe ser algo que debe estar definido porque esa incertidumbre me garantiza la calidad de ese mensurando. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos como son el error máximo permitido. El error máximo permitido es ese error que por convención, por normatividad o de acuerdo a los materiales de referencia, yo mido como el error máximo que puede presentar un instrumento. Si mi indicación o mi mensurando se sale de ese error máximo permitido, yo debo entender que esa medición no es correcta, o por lo menos que tiene un error tan grande que no es correcto utilizarla. Entonces, para el error máximo permitido, existen normatividades, existen reglamentaciones, pero también existen materiales de referencia. Hay algunos instrumentos cuyo error máximo permitido está dado por normatividad, como cuáles, como las pipetas o las micropipetas, como los dispensadores automáticos, como por ejemplo las balanzas analíticas o algunos instrumentos
cuyo error máximo permitido está definido por normatividad, es decir, no se define de acuerdo al uso, sino se define de acuerdo a una normatividad en la cual me dicen que de acuerdo a ese instrumento, la normatividad me dice que el error máximo permitido es tal. Entonces yo debo validar, verificar mis instrumentos, calibrar mis instrumentos, calificar mis instrumentos de acuerdo a ese error máximo permitido dado por la normatividad. Para los instrumentos que no haya normatividad que defina ese error máximo permitido, entonces utilizamos la siguiente fórmula que dice error máximo permitido es igual a 2 veces la precisión requerida sobre 3. Este error máximo permitido es una especificación interna que define el intervalo en el cual es aceptable que se encuentre la medida por especificación o uso. ¿Qué quiere decir? Que si mi medida se sale del error máximo permitido, yo debo entender que según el control metrológico, mi instrumento requiere de mantenimiento correctivo, requiere de calibración o requiere de un ajuste. Después de que nosotros hacemos mantenimiento o ajuste, siempre mi instrumento requiere nuevamente calibración o calificación. Entonces, cuando el instrumento no tenga una normatividad que defina ese error máximo permitido, el error máximo permitido se puede cuantificar mediante esta fórmula. Entonces, esa fórmula nos dice que 2 por la precisión requerida sobre 3 es la forma en que yo puedo especificar el error máximo permitido, es el error máximo que puede tener un mensurando obtenido por medio de ese instrumento. Entonces, cuando hacemos control metrológico también debemos evaluar la capacidad de trabajo del instrumento. ¿Qué quiere decir? Si el equipo es crítico en el proceso, generalmente son los sistemas, los equipos de medición, quiere decir que mediante ese instrumento sí se afecta la medición o el mensurando, entonces la capacidad de trabajo se define como la precisión requerida sobre la resolución que tiene el instrumento. Y si el equipo no es crítico, es decir, auxiliar de apoyo periférico, entonces la capacidad de trabajo se mide como 2 por la precisión requerida sobre la resolución del equipo. Si ustedes se dan cuenta, la capacidad de trabajo aumenta para los equipos no críticos, es decir, equipos auxiliares o de apoyo, ¿cierto? La capacidad de trabajo se le dobla, es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque se necesita mayor precisión o mayor veracidad en un equipo que sí sea crítico, es decir, en un equipo de instrumento de medición principal. Cuando esa capacidad de trabajo es mayor o mayor que 3, mayor o igual que 3, exacto. Quiere decir que tiene buena capacidad de trabajo y quiere decir que según el control metrológico es apto para lo que yo lo necesito. Si esa capacidad de trabajo es menor que 3, yo puedo definir que el equipo no es apto o que tiene algún problema que se puede corregir por medio de mantenimiento, ajuste y calibración. Que después de haber hecho esos procedimientos de control metrológico debe ser apto, es decir, que esa capacidad de trabajo debe ser mayor o igual que 3. Y si esa capacidad de trabajo es mayor a 30, decimos que tiene una alta capacidad de medición y por lo tanto es un equipo que tiene mucha confiabilidad. Vamos a hablar dentro del control metrológico de lo que es la calibración, verificación y ajuste de los instrumentos. La calibración es una operación que bajo condiciones específicas se establece en 2 etapas. La primera etapa es una relación entre los valores obtenidos por medio del instrumento y sus incertidumbres asociadas comparada con los patrones de medida. Esa es la primera etapa. Y en la segunda etapa es cómo utilizamos esta información para establecer que el resultado o la indicación obtenida con ese instrumento sí es correcta. Entonces, esa es la calibración. Entonces, la calibración es un procedimiento que se hace a un instrumento de medición donde se compara con los patrones de medida y se analiza si esa información obtenida es apta y establece que el instrumento es apto para el trabajo previsto. Esta calibración, como tal, la palabra calibración o el procedimiento de calibración, tiene que tener un certificado de calibración. Si no tiene un certificado de calibración, no podemos establecerla como una calibración. Ahora vamos a hablar de lo que es la verificación de instrumentos. En la verificación de un instrumento es el aporte de evidencia objetiva de que ese elemento satisface los requisitos específicos.
Cuando nosotros hacemos una verificación, hacemos una comparación de los valores obtenidos por el instrumento versus materiales de referencia. ¿Cuál es la diferencia de la verificación con respecto a una calibración? La diferencia de la verificación con respecto a una calibración es que no se obtiene un certificado de calibración, no se obtiene un certificado que nos establece la medida obtenida certificada por un documento junto y asociada a una incertidumbre. Entonces la verificación es un procedimiento rutinario, periódico, que se hace de un instrumento mediante el cual nosotros aportamos de manera objetiva que el instrumento sigue cumpliendo con los requisitos específicos de su funcionamiento. ¿Y qué es un ajuste? Un ajuste es un conjunto de operaciones o de acciones que se hacen sobre un sistema de medición, un equipo, para que proporcione las indicaciones previstas, correspondientes a los valores dados por la magnitud que se necesita medir. Sin embargo, un ajuste es un procedimiento no deseado en ningún instrumento de medición. Se debe hacer en el momento en que se requiera de urgencia, pero una vez hecho un ajuste, el equipo se debe volver a mantener, volver a ajustar y se debe volver a calibrar o como mínimo a verificar. Cuando hablamos de los instrumentos y su calibración, vamos a hablar de que la norma 5189 NTC ISO nos está diciendo que debemos tener procedimientos documentados para todo lo que acabamos de ver, como son la calibración, verificación y ajuste. Entonces nos dice que la calibración de los equipos y su trazabilidad metrológica debe tener procedimientos documentados para las condiciones de uso y las instrucciones del fabricante, debe tener un procedimiento documentado para la trazabilidad metrológica del patrón que se usa para su respectiva calibración y debe tener un procedimiento documentado para verificar la exactitud de la medida requerida y el funcionamiento del sistema de medición a intervalos definidos, es decir, a uso previsto. En conclusión, a la aplicación a la cual ese instrumento está funcionando. Entonces, en la calibración o en el concepto de calibración tenemos tres ítems importantes, como son: para toda calibración se necesita un patrón de medida, que es el patrón o el material de referencia mediante el cual establecemos la relación entre los valores del patrón y sus incertidumbres asociadas con las correspondientes indicaciones e incertidumbres asociadas por el instrumento que se está calibrando. 2. El equipo, que es mediante el cual se establece la relación entre la información del patrón y la indicación del mismo instrumento. Y 3. Es el que nos da un resultado de medida, y ese resultado de medida debe ser un resultado de medida obtenido por un instrumento calibrado. Debe realizarse, ojo, la calibración antes de poner en uso cualquier instrumento. Cuando el equipo es nuevo, se debe calibrar y se debe verificar con el proveedor. Y cuando se libera es porque ya el laboratorio o la institución que va a utilizar el instrumento está seguro de que el equipo está calibrado y que presta el servicio que se necesita y para lo cual se compró. Y se debe realizar calibración después de cualquier ajuste o reparación, después de cualquier mantenimiento y después de cualquier problema que haya tenido el instrumento. La calibración debe ser algo periódico y siempre que se hace una calibración debe establecerse mediante un certificado de calibración que nos entrega la empresa que hace la calibración, que no debe ser por independencia e imparcialidad nada y no debe estar asociada a la institución que tiene el equipo en uso. Ni tampoco debe ser una institución asociada a nada de ningún motivo, ni de prestación de servicio, ni de empleados, ni de cliente, con la institución que tiene el servicio, el equipo en servicio. Eso quiere decir que debe ser una empresa totalmente independiente e imparcial. Entonces, este certificado de calibración tiene unos ítems que son muy comunes. Entonces, este es un ejemplo de certificado de calibración. En el certificado de calibración, ¿qué tenemos? Todo certificado de calibración tiene un número, todo certificado de calibración tiene la identificación del laboratorio en el cual está el instrumento que se calibró, todo certificado de calibración dice los objetivos, la marca, el modelo, la identificación, tanto del instrumento como del laboratorio o institución que solicitó la calibración, debe tener la fecha de calibración, debe tener unos ítems, debe tener fecha de emisión,
debe tener una parte técnica donde especifique los resultados de esa calibración que se le hizo al instrumento y debe ser aceptado por un director técnico o la persona que debe aceptar que la calibración se llevó a cabo y que debe aceptar el resultado de esa calibración. Por ejemplo, aquí tenemos un certificado emitido por CONAMET, una compañía colombiana de metrología. Este certificado de calibración no está del todo completo, solamente tiene la parte que nos interesa mostrar. Nos muestra qué método utilizaron para la calibración, en este caso de un termómetro infrarrojo. Nos muestran las condiciones ambientales y nos dicen la trazabilidad del instrumento con el cual hicieron la calibración del termómetro infrarrojo. En la parte técnica, entonces nos muestra las lecturas, entonces cómo se hizo, a qué distancia de medida se tomó la temperatura, cuál era la temperatura estándar, cuál era la temperatura de prueba y cuál era la corrección, es decir, cuál era la diferencia según el error máximo permitido, recuerden la fórmula anterior, mediante la cual esta corrección se cuantifica, y ya con esta corrección y esa incertidumbre que tiene un factor de cobertura, todo esto es la parte técnica de un certificado de calibración dado por una empresa que calibró un termómetro infrarrojo. Si vamos a hablar, por ejemplo, de una micropipeta multicanal, esto es un ejemplo, no es de ninguna empresa, es un ejemplo hecho por la parte de la asignatura. Esta es un ejemplo de una calibración de una micropipeta. En la micropipeta lo que se calibra es el volumen que ella dosifica o que ella toma. Entonces, el volumen seleccionado, este es el valor nominal, entonces 10. El volumen calculado es lo que, según los cálculos de densidad de la sustancia y de condiciones ambientales, se toma con la micropipeta. Y la corrección es la diferencia entre el valor obtenido y el valor nominal o el valor deseado. Entonces, si se dan cuenta de la diferencia, se les calcula un error aleatorio, ¿cierto?, que se hace por medio de la desviación estándar de todas las medidas obtenidas con la micropipeta. Se calcula un error sistemático que se calcula mediante el sesgo, es decir, la diferencia entre el valor obtenido y el valor nominal. Y con estos errores aleatorios se calcula una incertidumbre, se estima una incertidumbre que no debe ser solamente estimada por la desviación típica estándar, sino de forma correcta. Entonces se calcula una incertidumbre y con estos valores se dice si la micropipeta cumple o no cumple. Con respecto a la normatividad, recuerden ustedes que la micropipeta es de los pocos instrumentos cuyo error máximo permitido está dado por normatividad. Entonces, si ella cumple o no cumple de acuerdo a la normatividad, entonces se establece y se debe tener un certificado de calibración. Si no se obtiene un certificado, un documento que certifique la calibración, la magnitud y la incertidumbre, no se llama calibración, se llama verificación. Entonces, esta es la parte técnica donde la persona que calibró me muestra las indicaciones versus el error máximo permitido. Entonces nos damos cuenta que está dentro del error máximo permitido, por lo tanto cumple, y esta se llama la parte técnica del ejemplo de calibración. Aquí, por ejemplo, tenemos otra verificación, ya no calibración, sino verificación de un termómetro. Entonces tenemos 5 lecturas, dentro de las 5 lecturas tenemos las indicaciones del termómetro, tenemos las indicaciones del patrón. Este error se calcula con la fórmula anteriormente mostrada, error máximo permitido. Este error máximo permitido me da pie a una corrección y con los diferentes valores obtenidos se calcula una desviación estándar, se toma una decisión si el equipo es apto o no apto. ¿Y esto cómo se toma si es apto? Si el error de la medición es menor o igual al error máximo permitido del proceso. Entonces la conclusión se deja en uso manteniendo el intervalo de calibración. Esta conclusión depende de los resultados obtenidos, si es apto o no apto, ¿cierto?, si cumple o no cumple. Y ojo, para equipos gravimétricos, isotérmicos y volumétricos existen normatividades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que tengamos un instrumento, lo vayamos a verificar o a calibrar, debemos saber si el error máximo permitido del instrumento está dado por normatividad o se puede calcular. Cuando hacemos un proceso de confirmación metrológica, según la norma NTC 10012, él nos da un ejemplo de esa confirmación metrológica, nos da un diagrama, dentro del cual nos habla de la decisión, nos habla de la verificación y nos habla de la calibración. En el ítem de calibración, pues él nos está diciendo que la calibración se hace con el instrumento de medición y con los patrones,
¿cierto? Y se dice que cuando se hace una calibración, que es una comprobación técnica del equipo, se debe establecer un certificado o informe de calibración. Ese certificado o informe de calibración me da la identificación o el estado de calibración del instrumento, y esto solamente por el hecho de tener este certificado, según la norma NTC 10012, se llama o se reconoce como calibración. Cuando hablamos de otro proceso de confirmación metrológica no tan exigente, no tan, digamos, tan jerárquico como la calibración, vamos a hablar de la verificación. Comprende los mismos pasos y tiene cosas muy similares. Miren ustedes que la calibración también comprende estos pasos, simplemente que es de mayor jerarquía. Entonces, en un proceso de verificación nosotros miramos si el equipo cumple o no cumple con los requisitos metrológicos. Si él cumple, pues el equipo cumple y es una evidencia objetiva de que hicimos la verificación. Si él cumple, en un documento o en un procedimiento documentado se establecen los resultados de esa verificación, y si no cumple, pues entonces se tiene que mirar cómo hacer el equipo, qué se tiene que hacer con el instrumento para que él cumpla. De todas maneras, todo se tiene que documentar. ¿Cuál es la diferencia con la calibración? Que no tiene un documento que certifique esos resultados, sino que yo como instituto, como analista, voy documentando, voy registrando los resultados de dicha verificación. Y por último, pues son las decisiones y acciones que se toman de acuerdo a si se calibró o se verificó. Si se verificó, simplemente se hace la identificación, reclasificación o se toma una decisión con respecto al instrumento. Pero cuando nosotros hemos calibrado, entonces al equipo calibrado se le hace un rotulado o sellado, de manera tal que los analistas no puedan interferir en el uso y en la función del instrumento. Entonces esto es de la norma 10012, donde nos dice cuáles son las diferencias establecidas entre verificación y calibración que hacen parte del proceso de confirmación metrológica. Con respecto a la verificación, cuando nosotros hablamos de la verificación y calibración, decimos que antes de verificar o calibrar un instrumento, se tienen que hacer ajustes, mantenimientos preventivos o correctivos. Según las normas del ILAC 2007, la G24, o las guías OIN-DIO de 2007, nos establecen cuál es la diferencia entre calibración y verificación y nos dicen qué es un mantenimiento preventivo y qué es la revisión de intervalos de calibración. Cuando hablamos de la calibración, hablamos de que la calibración, la decisión inicial que define un acuerdo con la recomendación del fabricante o la normatividad. La calibración se define inicialmente con lo que nos dice el fabricante del instrumento. Generalmente esto, ¿cómo lo podemos explicar? Cuando nosotros conseguimos, adquirimos o compramos un instrumento, el fabricante nos va a decir que la calibración del instrumento se le tiene que hacer cada 6 meses. Inicialmente, uno con un instrumento lo hace con la recomendación del fabricante, pero normalmente eso se va disminuyendo el tiempo o se va ampliando el tiempo de acuerdo al uso del instrumento y de acuerdo al control metrológico que se le hace al instrumento por medio de cartas de control. La verificación, que es un procedimiento muy similar a la calibración, pero que no necesariamente se le hace a todos los instrumentos. Recuerden ustedes que la calibración solamente se le hace a los instrumentos que son analíticos o aquellos instrumentos que infieren o hacen parte o afectan la calidad del mensurando. La verificación se le hace generalmente a todos, porque cuando a un equipo se le hace calibración, se le hace verificación, simplemente que se da un certificado de calibración. La verificación se realiza una verificación intermedia entre periodos de calibración. Es decir, si la calibración es anual, la verificación debe hacerse cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, de manera tal que yo aporte evidencia objetiva de que ese equipo que es calibrado esté cumpliendo durante todo el tiempo de su recalibración con todos los requisitos o especificaciones del instrumento. El mantenimiento preventivo es un mantenimiento que se define de acuerdo a las recomendaciones iniciales del fabricante y se debe hacer siempre que se calibra o se verifica un instrumento. Sin embargo, los mantenimientos también se establecen de acuerdo al uso y al conocimiento que se tenga del instrumento. Hay equipos que se limpian a diario, hay equipos que se limpian cada semana, hay equipos que se limpian cada 15 días o cada mes, hay equipos que nunca se limpian o se limpian cada 6 meses o siempre se limpian antes de calibrarlos y verificarlos. Entonces, eso depende del uso. Y hay intervalos de calibración y verificación.
Entonces hay herramientas para establecer esos intervalos, como son ajuste automático en escalera o gráficos de control, lo que llamamos cartas de control, tiempo en uso, que es un papel que establece cada cuánto se usa un instrumento, cómo lo usan, ¿cierto? Hay equipos que de acuerdo a ciertos dispositivos como son lámparas que tienen tiempo de uso y que a ese tiempo de uso dejan de servir, se establecen como dispositivos que establecen esos periodos de recalibración, porque una vez que se cambia una lámpara se tiene que calibrar o se tiene que recalibrar o reverificar un instrumento. Se hacen por medio de comprobaciones de servicio o otros enfoques estadísticos que ahora los equipos que traen un software especializados tienen unos enfoques estadísticos que establecen cada cuánto se tiene que verificar o calibrar no solamente el software, sino el instrumento. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo estamos mostrando una frecuencia de métodos de mantenimiento preventivo y correctivo y esto es un método de ajuste automático en escalera. ¿Qué significa? Aquí tenemos el intervalo o la periodicidad mediante el cual se hace la calibración. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en las fechas, aquí se hizo una calibración y la calibración se hizo cada 6 meses. Entonces, esta se hizo en noviembre, esta se hizo en febrero y normalmente es de 3 meses, disculpen, 3 meses. Entonces, esta se hizo en noviembre, luego la otra verificación se hizo en febrero y se hace un procedimiento de calibración. Se establece si es una calibración o una verificación. Se establece los valores que se calibran. Entonces, por ejemplo, para esta primera medida se tomó un valor de 2.12. Esto es un termómetro, entonces serían 2.12 grados Celsius. Se establece que el error en esta medida es de 0.3. Entonces, a los 3 meses vuelve y se verifica o se calibra nuevamente ese punto. El valor nuevamente a calibrar ya no será 2.12, sino 2.14. El error que establece en esa calibración es 0.26. Se estima una incertidumbre. El error más la incertidumbre nos establece si el equipo es apto o no es apto y luego dice aumentar en 3 meses. ¿Qué es lo que es la observación? Se libera para su uso porque es apto y se cumple porque está cumpliendo con todos los requisitos necesarios para su uso. Entonces, cada vez que un instrumento se calibra, el intervalo, ojo, puede extenderse por 3 meses hasta un máximo de 2 años, si el error y la incertidumbre se encuentran por debajo del 80% del error máximo permitido. Recuerden ustedes que el error máximo permitido, de acuerdo a ciertos instrumentos, viene por normatividad o otros instrumentos simplemente se puede calcular. Entonces, si ese error obtenido por el instrumento está por debajo del 80% de ese intervalo del error máximo permitido, la calibración se puede aumentar o se puede disminuir en tiempo, de acuerdo a cómo nosotros lo veamos. Y puede reducirse hasta 6 meses si el error de incertidumbre se encuentra entre ese 80 y 100%. ¿Por qué? Porque entre más cerca esté al límite, pues vamos a saber que más rápido va a necesitar calibración o verificación. Cuando hablamos de los factores de corrección, en toda calibración o verificación, estamos hablando de que los factores de corrección se pueden obtener de 3 formas. Hay 3 casos para poder obtener esos factores de corrección o aplicar esos factores de corrección. Tenemos el caso A. El caso A es si el proveedor reporta la corrección, entonces el valor corregido es el valor indicado por el instrumento más la corrección que reporta el proveedor. Tenemos el caso B, que es si el proveedor reporta el error, ¿cierto? Entonces el valor corregido es el valor indicado del instrumento menos el error reportado por el proveedor. Y en caso C es el proveedor reporta modelo matemático para determinar el error, es decir, no nos reporta un valor, sino un modelo matemático mediante el cual nosotros podemos cuantificar ese error. Entonces el valor corregido es igual al valor indicado menos ese error calculado por medio del modelo que nos reportó el proveedor. Entonces, un ejemplo de esos resultados de medición, tenemos un termómetro, tenemos un termómetro de prueba y le aplicamos la corrección. Entonces, esta corrección se le debe aplicar al valor obtenido. Entonces, se realiza con una medición de temperatura utilizando un valor indicado del equipo de 8.1 grados Celsius. Entonces, esto es un ejemplo en el cual nosotros podemos aplicar cualquiera de estos casos. El caso A, ya sea que el proveedor me reporte la corrección, me reporte el error o me dé un modelo mediante el cual yo pueda cuantificar ese error. Entonces, por ejemplo,
estos casos me dan cumplimiento a las especificaciones. En el caso A, el proceso declara un intervalo de trabajo. Entonces, el límite inferior de cumplimiento es igual al límite inferior del intervalo de trabajo más la incertidumbre expandida. El límite superior de cumplimiento será el límite superior del intervalo de trabajo menos la incertidumbre expandida. En el caso B, el límite inferior de cumplimiento será el valor nominal más la incertidumbre expandida, y el límite superior será el valor nominal menos esa incertidumbre expandida. Aquí hay algunos ejemplos de cumplimiento de especificaciones con ese termómetro y esos valores anteriores. En la definición de los límites de cumplimiento tenemos cuatro diferentes casos, como son, aquí tenemos el intervalo de medición y aquí tenemos la incertidumbre. Entonces, si mi incertidumbre y mi valor están dentro del intervalo de medición, es apto. Si el intervalo de medición está en este espacio y la incertidumbre del instrumento está por fuera de ese intervalo de medición, entonces no es apto. En el caso 3, que tenemos el intervalo de medición y nuestra mensurando está por fuera de ese intervalo de medición y hay una parte de esa incertidumbre que cumple con ese intervalo de medición, no es apto y se corre un riesgo muy grande. Cuando tenemos el caso 4, este es el intervalo de medición, nuestro mensurando está dentro de nuestro intervalo de medición, pero su incertidumbre nos muestra que parte de esos valores pueden salirse del intervalo de medición, se corre un riesgo, se llama riesgo compartido y es muy grande y por lo tanto no es apto. Entonces, la única forma en que sea apto es que cumplamos con el caso número 1. En términos de calificación de equipo, la calificación de equipos es un proceso general que asegura que un instrumento es apropiado para el uso propuesto y que su desempeño está de acuerdo a especificaciones establecidas por la institución, por el usuario y por el proveedor del instrumento. Entonces, esta calificación tiene unas etapas de calificación y debe ser un proceso totalmente documentado. Entonces, se califica el diseño, que es cuando yo voy a adquirir un instrumento, yo califico que el diseño de ese instrumento, que la forma que tiene ese instrumento, que todo lo que tiene el instrumento sí es apto para lo que yo lo necesito, entonces califico, tal y como se dice la palabra, califico ese diseño, si cumple o no cumple. Luego califico la instalación, ya hablamos de la instalación, que si los instrumentos deben ser adaptados a mi instalación, entonces yo primero adecuo mi instalación, o yo compro un instrumento que se adecue a mis instalaciones. Luego califico la parte operacional, es decir, cuando ya el equipo esté en uso, lo hago junto con el proveedor. Entonces, todas estas etapas se hacen junto con el fabricante y el proveedor y califico el desempeño. Y después de que yo ya he calificado el desempeño del instrumento que se hace con el proveedor, libero el instrumento y lo pongo en uso, es decir, al analista, al laboratorio, a la institución, al usuario. Entonces, cuando yo hago calificación, es la fase inicial del diseño, califico que la fabricación de ese instrumento sí sirve para el uso previsto, lo califico con respecto a las especificaciones y requisitos funcionales y operacionales que se necesitan, declaro su conformidad o no, ¿cierto? Y se da el proceso de selección de esos proveedores que me van a vender ese instrumento. Luego califico la instalación, que lo que yo compre sí sea igual a lo solicitado, que lo que yo compre sí se adecue a mi instalación o que yo haya adecuado mi instalación a él. Esta verificación determina que todos los componentes del equipo son entregados y conectados y que cumple en el ambiente idóneo para la operación. Cuando ya está en uso, es una verificación para demostrar que el equipo sí se desempeña como se espera en todo el intervalo de operación. Se hace una prueba de actitud del sistema y se hace una calibración inicial. Esa sería la calibración 0 si el equipo es nuevo. Y luego se califica el desempeño. Se establece si el procedimiento, el uso, las especificaciones y las pruebas de desempeño de rutina cumplen. Se verifica el desempeño del instrumento y se entrena a los analistas o a los usuarios de dicho instrumento. Entonces, en este diagrama les queremos mostrar las etapas de calificación que ya las hemos dicho anteriormente. Entonces les mostramos todo lo que corresponde a una calificación, a servicios de recalibración, a establecimientos de procedimientos de medida, a limpieza del equipo, a los certificados de calibración, entre otros. Entonces, este diagrama nos muestra completamente lo que corresponde a una calificación de un instrumento. Dentro de esa verificación, de esa calificación o de esa confirmación metrológica necesitamos mantenimientos.
Los mantenimientos se establecen rutinarios, ya sea limpieza o sea mantenimiento preventivo o correctivo. Se establecen por el proveedor inicialmente por medio de un contrato de servicio. Luego se hace con un soporte técnico, es decir, se hacen mantenimientos correctivos, ya sea con un contrato de servicio, con el proveedor o con otras instituciones que presten el servicio. Ese soporte técnico tiene que asegurarme las partes y los insumos por medio de ese servicio, y el informe de mantenimiento me debe decir qué novedades hubo, qué tuvo y cómo se recalifica operacionalmente y de desempeño ese instrumento. Entonces tenemos una serie de ciclo de vida de ese sistema de medición o equipo, dentro de los cuales tenemos la etapa de premercado, dentro de los cuales tenemos unos riesgos. Esos riesgos corresponden a hacer una mala decisión, una mala compra, una mala selección de proveedores, porque puede ser que el proveedor no me preste servicios postventa y son riesgos. Tenemos una etapa de posmercado, que es en la etapa de uso, donde tenemos otros riesgos, que el equipo funcione, que el equipo se dañe, que el equipo no preste servicio, aunque lo hayamos liberado y hayamos dicho que sí funciona, no nos hayamos dado cuenta que el equipo tiene ciertas falencias. Y en las etapas de desecho tenemos riesgos como que el equipo no ha salido de uso, pero no sirve, o que el equipo ya realmente no está prestando el servicio que necesita. Entonces son riesgos que se prestan porque el equipo tiene algunas coincidencias que no son de la actitud de uso o uso previsto. Entonces, todos estos riesgos son, por ejemplo, de un diseño pobre y inadecuado, de falta de seguridad, acabados de mala calidad, falta de mantenimiento, o no utilización de registros, o una mala verificación, o un mal control metrológico, o que no tengan cuadernos de trabajo, es decir, que no se sepa cómo se usa el instrumento. Entonces, hay muchos riesgos que se corren en un ciclo de vida de un sistema de medición. Y esto es lo que nosotros llamamos confirmación metrológica. La confirmación metrológica es un proceso que comprende el mantenimiento, el uso, la documentación, la verificación, la calibración y la calificación de un instrumento, junto con la estimación de su incertidumbre correspondiente para cada mensurando obtenido con el instrumento y la trazabilidad de ese mensurando al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esta charla se trató solamente de los procesos generales de confirmación metrológica, y las referencias bibliográficas de este tema son las que estamos mostrando en esta diapositiva. Muchas gracias.